día tengan todos ustedes que están viendo este video. El propósito de este video, como ya se dieron cuenta, fue identificar la necesidad que tenemos los docentes de la región centro de este estado de Guerrero por innovar o tratar de utilizar ciertas tecnologías para innovar en la aplicación de una evaluación, o mejor dicho de otras palabras, para utilizar listas que nos ahorren tiempo en el proceso de evaluación de un grupo o de varios grupos escolares que tengamos a nuestro cargo. El primer paso es identificar esta necesidad. La necesidad que tenemos presente la voy a resumir de la siguiente manera. Bien, como estamos viendo en la pantalla, tenemos un formato de una lista de mi centro de trabajo, que es la Escuela Eberto Castillo Martínez, que es una secundaria general ubicada al poniente de la capital de Chilpancingo. Esta lista corresponde al ciclo escolar 2019-2020. Este formato que se entrega en mi secundaria cuenta con los siguientes elementos. Primero que nada tenemos el encabezado, obviamente está en un tamaño oficio. En el encabezado vemos Gobierno del Estado Libre y Soberano, Secretaría de Educación, etcétera, etcétera. El título del documento, que es Registro de Asistencia y Evaluación. Acá tendríamos el nombre del maestro o de la maestra. Lo que hago aquí es ocultarlo por razones de respeto a los maestros. Mi objetivo aquí no es evidenciar a nadie, sino mejorar el quehacer que como docentes nosotros tenemos día con día. Ese es el único propósito. Por eso es que tapo el nombre del docente o la docente que me proporcionó esta lista. Esta persona lo hizo de manera voluntaria. Yo le expliqué en ese ciclo escolar para qué iba a querer este documento y créanme que fue difícil que accediera a algún docente por cuestiones de que se va a evidenciar su trabajo y otras razones más. Entonces, vuelvo a repetir y quiero insistir, el propósito de este ejemplo no es evidenciar la manera en cómo se lleva a cabo el trabajo, el desempeño de los docentes, sino todo lo contrario. El propósito es que este formato pueda ser mejorado. Bien, dicho lo anterior, debo de decir que también cuenta con una línea para poner la asignatura, que en este caso corresponde a la materia de química. El periodo. Bueno, después del ciclo escolar abajo viene el periodo, o sea, el trimestre. En algunas escuelas le llamarán periodo, en otras escuelas le llamarán trimestre. Aquí tenemos el primer trimestre, fue un poquito antes de la pandemia. El grado, tercero, el grupo A. Bien, tenemos una columna, es un cuadro. En la primera entrada tenemos la primera columna, que es el número de lista secuencial de los alumnos, nombre del alumno, y luego tenemos el sexo, ¿sí? Bueno, aquí no se aprecia tanto, vamos a darle un poquito de zoom. Aquí lo tenemos, el sexo, y después viene un área para el registro de asistencia. Como ven, esta área pues es demasiado grande, terminaría hasta acá. Al final del registro de asistencia tendríamos el total de inasistencia, que estaría ubicado aquí. Y luego los rasgos que vamos a evaluar, ¿sí? Los trabajos que tengamos, un trabajo, dos trabajos, 3, 4, 5 y hasta ahí. Nada más aceptaría 5 trabajos para este periodo. Si algún maestro quisiera presentar un poquito de más trabajos o actividades, bueno, tiene que complementarlo de alguna manera, ingeniárselas para que quepa en el formato. Después tenemos una entrada para el examen mensual. Como sabemos, el periodo consta de 3 meses. Yo creo que en este caso sería un examen final.
Pero bueno, el total de puntos que sumarían los alumnos y la calificación definitiva. Más adelante tenemos las observaciones. Y como ustedes ven, este maestro pues lleva hasta este punto del tiempo 2, 4, 6, 8 pases de lista. Y en cada pase de lista, bueno, pone un puntito o una F para las faltas. Algunos otros maestros utilizamos diagonales. Acá lleva uh, algunas letras clave, ¿no? No sé que sea T y que sea G. Cada maestro tiene por ahí sus marcas personales. Y hasta abajo de la lista vamos a observar. Lo que pasa es que la computadora se pone lenta, como estoy utilizando muchos programas a la vez, ralentiza, o sea, lenta su trabajo. Hasta el final de la lista tenemos la fecha. Esto quiero pensar que ya es en la hoja que está en la parte de atrás, una segunda hoja de la lista. Tenemos la fecha Chilpancingo Guerrero A de noviembre en este caso 2019. Por acá tenemos un área para el promedio de aprovechamiento, clases impartidas. Yo quiero pensar que son las clases impartidas o módulos impartidos y el porcentaje de aprobados. Acá tenemos una tabla para los aprobados hombres, mujeres, reprobados hombres, mujeres y totales, tanto de hombres y mujeres como de aprobados y reprobados. Luego tenemos el total en la lista de cuántos son hombres, cuántos mujeres, el total de alumnos, ¿sí? Entre hombres y mujeres, una parte para la firma del docente de la materia o la asignatura, y posteriormente tenemos acá los rasgos que estamos evaluando. En este caso, el maestro en el número 1 está evaluando el rasgo de la asistencia. Por acá tenemos los rasgos que van del 1 al 5. Ajá. En el 2 es trabajos y ejercicios, prácticas, participaciones. Y el último rasgo, después del 5, que ya no correspondería, sería el 6, el examen mensual, que yo quiero pensar que sería el examen final. Y pues acá el total de puntos y ya el maestro tendría en su sistema de evaluación que promediar su calificación definitiva. Y por acá si quiere poner alguna observación. Ajá. Y este sería un ejemplo de un formato para la materia de química, repito, en mi secundaria Eberto Castillo Martínez. Vamos a ver otro ejemplo. Bien, en este otro ejemplo tenemos el mismo formato que se entrega en mi secundaria. Vamos a hacerle un pequeño acercamiento, pero ahora de la asignatura de español. También debo de agradecer al docente o la docente que en este caso me proporcionó su lista de evaluación. Eh, no sé si sea la real, ignoro si sea un borrador. Ella me la dio y por un poquito de respeto evité indagar un poco más. Entonces, como ven, prácticamente es el mismo formato. También estamos en el ciclo escolar 2019-2020, pero en este caso solamente pone el periodo en este lugar. El ciclo escolar está ubicado acá, es de primer grado, grupo B, y para a estas alturas de evaluación, pues ya pasó muchos días lista. Quiero pensar que ya se le está terminando el espacio para pasar lista. Vemos algunas anotaciones que ella realiza. Eh, pues el cuadro que vemos también tiene entradas. Primera entrada es el número de lista, que aquí en este caso lo pone como NP, número progresivo puede ser. El nombre del alumno, el sexo, que en este caso no se aprecia, a lo mejor lo modificó ella, ¿sí? Porque estaba más diferente que el del maestro anterior. Hasta acá tenemos estas entradas para la asistencia. Luego tenemos algo que califica ella como examen oral.
Aquí una reseña ha de ser un trabajo también, el examen, las tareas, la evaluación oral, un examen aquí, no logro ver muy bien, pero parece que es un examen. Vamos a acercarlo un poquito más porque no logro detectar bien. Pues no le logro ver. No, bueno, es un examen. El total de puntos y por aquí tiene una anotación para la lectura y otra anotación para la escritura. Como vemos, las necesidades de la primer lista de evaluación que fue de la materia de química, con las necesidades de esta materia de español son totalmente diferentes. Cada materia tiene rasgos diferentes para evaluar. En el caso de la materia de español tienen que calificar comprensión lectora, velocidad en la lectura, es decir, qué tan rápido lee un alumno, tiene muchos aspectos que calificar. En química serán otros muy diferentes. Por eso es que debemos de tener en cuenta que utilizar un formato diferente en cada materia es en la secundaria esencial. Vuelvo a repetir, utilizar en cada materia un formato diferente es esencial porque se califican rasgos totalmente diferentes en todas las materias. Yo, o desafortunadamente, no conozco la manera en cómo tengan clasificados los rasgos en la educación primaria. En la educación primaria, y si vamos un poquito más allá, en la educación preescolar. Serán otros los rasgos que califiquen, serán otros las formas que tengan para elaborar sus listas de evaluación, y de ahí viene la necesidad de que hay que aprender a elaborar nuestras propias listas de evaluación de acuerdo a las necesidades que como docentes tenemos. Es cierto, la institución secundaria, primaria o preescolar deberá de darnos un formato, pero ese formato va a ser totalmente general. ¿Sí? No va a ser adecuado para cada docente, aún cuando se trate de la misma materia, del mismo grado, en el caso de la primaria, debe de cambiar de acuerdo a la manera de evaluar de cada docente. Entonces aquí estamos detectando la necesidad de que los docentes creen su propia lista de evaluación, lista de asistencia que les permita a ellos también evaluar en un momento dado. Por aquí ya estamos viendo otros aspectos de la lista de la materia de español. ¿Sí? Aquí vemos muchas anotaciones de este docente o de esta docente, y al final yo creo pues que solamente va a depurar algunos aspectos de su lista antes de entregarla para que sea subida su evaluación a la plataforma. Ajá. Y antes de generar boletas. Entonces, tendría doble trabajo, tendría que recabar primero la información, los rasgos que esté evaluando, posteriormente calcular los promedios o el promedio de cada alumno, y después pasarlos en limpio, y después ya que tenga los formatos en limpio tendría que firmar y mandar. Ajá. Aquí como vemos, los espacios para el promedio de aprovechamiento que lo tendría que sacar también ella con ayuda de su calculadora, los módulos impartidos, el porcentaje de aprobado. ¿Qué tantos alumnos aprobaron en este salón? De 42 alumnos. ¿Cuántos aprobaron? ¿Cuántos reprobaron? ¿Cuántos fueron hombres? ¿Cuántos mujeres? El total de alumnos, hombres y mujeres, todo eso lo tiene que hacer contando manualmente uno por uno, sacando el promedio de aprobados, el promedio de aprobados hombres, aprobados mujeres, etcétera. Todo eso lo tendría que hacer de manera manual, con ayuda de una calculadora o a lo mejor con ayuda de la computadora, ¿sí? Ahora imaginemos que nada más da un grupo, pues no hay problema.
Pero en el caso de español, quienes tienen el tiempo completo, es decir, trabajan 35 horas, esas 35 horas van a estar repartidas en, ¿qué les gusta? ¿8 grupos? Entonces tendría que trabajar 8 listas. En mi secundaria hay docentes que trabajamos, yo fui uno de ellos, en artes, yo tenía 16 grupos junto, el último tenía 15, pero el último, el grupo número 16 era para tutoría, porque yo era tutor de un grupo y habría que hacerles una evaluación cualitativa, también habría que entregar ese documento a la dirección. Entonces, imagínense 16 listas calculando promedios de forma manual, de alumno por alumno. Es una tarea titánica. En mi caso, yo ya ahorita reducí mis grupos. A ver, son 6 de primer año, más 3 de segundo, son 9, más otros 3 de segundo en tecnología, son 12 grupos. 12 grupos que tengo que evaluar cada trimestre. Sin embargo, ahorita todavía hay una maestra que es la de educación física que se avienta, creo que 14 o 15 grupos. De uno por uno hay que aplicarles evaluación. Entonces, ahí está detectada la necesidad. Hay una necesidad porque el maestro trabaja menos y los resultados sean un poquito más profesionales, más rápido y que se trabaje de mejor forma. ¿Sale? Ya tenemos detectada la necesidad, ahora pasemos al siguiente, a la siguiente parte del proyecto. Bien, el segundo paso es delimitar el problema en tiempo y espacio. ¿Sí? ¿A qué tiempo se pretende, en qué parte del tiempo pretendemos solucionar este problema y de qué manera? Puede ser en este ciclo que viene, 2022-2023, puede ser a mitad del ciclo, es decir, en el segundo periodo o el segundo trimestre del periodo del ciclo escolar 2022-2023. Primero la delimitación en tiempo, para cuándo, después en espacio, a quiénes y dónde. A los maestros de la zona escolar 09 de secundarias generales, a los maestros de alguna zona en educación primaria de Chilpancingo Guerrero. Primero, hacer la delimitación del espacio cortita, que no sea ambicioso el proyecto, ¿sí? Y una vez teniendo ya las delimitaciones de espacio-tiempo, ya se tiene que seguir con lo que seguiría en el siguiente paso del proyecto, hacer un curso piloto. Pero antes de hacer el curso piloto, ya que tenemos la delimitación del problema en espacio-tiempo, necesitamos un siguiente factor. De ese grupo de profesores delimitados en un espacio, ¿cuántos podrían ser candidatos para llevar este curso? Que no todos los docentes tenemos las habilidades tecnológicas desarrolladas como para cambiar drásticamente de una modalidad de trabajo manual a una modalidad de trabajo digital. Muchos maestros carecen de los conocimientos básicos en la informática. Probablemente alguna vez estos maestros hayan borrado involuntariamente por falta de capacidad o de capacitación, hayan borrado información que a ellos les hubiera sido útil. Imagínense borrar por error las listas ya casi que van a ser entregadas, pues ahí estaríamos hablando de un problema bastante complicado, ¿sí? Entonces, delimitar también las habilidades tecnológicas sería una buena decisión. Ver qué maestros sí son candidatos a llevar este tipo de tecnología y los que no son candidatos, no orillarlos, sino capacitarlos con cursos más básicos, con cursos más dirigidos a sus deficiencias tecnológicas. Esos cursos se tendrían que llevar también de una manera paralela, ¿no? Maestros avanzados con maestros iniciados. Podría ser. Entonces, para
corregir todo este tipo de problemas, delimitando el problema, podríamos hacer lo siguiente. Bien, para empezar, tenemos dos tipos de maestros, los que todavía no tienen los conocimientos asimilados y los que ya deben de contar con estos conocimientos. Estos maestros serían candidatos a llevar un curso para enseñarles a elaborar una lista electrónica en Excel. Primero, deben de tener conocimiento que es el Excel, ¿sí? Introducción a Excel. Por ahí tengo algunos videos en YouTube. Esta es la semana número 1 de Excel para mis alumnos, que es Excel, cuándo utilizar Word y cuándo utilizar Excel, conceptos básicos, que es una hoja de cálculo, la pantalla de inicio de Microsoft Excel, es decir, cómo está organizada la pantalla, qué elementos tiene. Para esto ya deben de saber que es una ventana. La barra de título, el botón minimizar, maximizar, restaurar, el botón cerrar, que es una barra de menú. La barra de menú antiguamente era una y la barra de herramientas era otra, ahora van ligadas. La barra de menú con la cinta de herramientas o cinta de opciones, que es la barra de fórmulas, el área de trabajo, cómo está organizada el área de trabajo, en columnas, en filas, qué es una hoja, la herramienta Zoom que tenemos acá, las vistas para el área de trabajo, que es toda esta. Eso lo tendrían que saber ya los maestros, que es el área de trabajo. Bueno, esta es la primera parte de la introducción a Excel y algún video que les hice a los muchachos para introducirlos a Excel. Por acá lo tengo. Este es uno de sus primeros videos. Vamos a adelantarle un poquito. Acá Tanto en les en todos los explico todo ámbitos de esto. la vida del ser humano, en lo académico. Es Estamos decir, aquí les doy el curso de la materia de Excel, la en un horario introducción mucho a Excel. más elevado. Y así como hago este video para estos aspectos que yo ya les dije, tengo videos para los demás temas. Sí, les explico paso a paso cada tema de Excel. A ver, regresemos al a los temas. Después de ver la introducción a Excel, vemos qué son las celdas en Excel. Aquí les hago también su sus apuntes a los jóvenes. Entonces los maestros que serían candidatos tendrían que saber qué es una celda, ¿sí? ¿Qué es la celda activa? Los tipos de datos que se pueden insertar en una celda, eh, los nombres de las celdas, cómo reciben las celdas sus nombres, dónde se ve el nombre de cada celda, es decir, el cuadro de nombres. Todo esto los maestros ya deberían de saberlo, quienes son candidatos. Posteriormente, el siguiente, en la semana 13, se les enseñan ya las fórmulas, cómo se insertan las fórmulas en Excel, qué es una fórmula primero, qué es una fórmula, a ver, vamos a hacer un poquito más grande aquí, qué es una fórmula, cómo está contemplada una fórmula, qué es una variable en Excel, qué es un operador matemático, y recordemos que los operadores matemáticos básicamente son los mismos en la computación, solo que en este caso para la multiplicación se utiliza el símbolo asterisco para la multiplicación en informática. Ajá. También se tendrían que saber los maestros qué es la jerarquía de los operadores. ¿Cuál es la jerarquía de los operadores? Eso lo tendrían que saber también los maestros candidatos. Y cómo insertar una fórmula en Excel. ¿Ah? Esto los maestros tendrían que saberlo. Luego, posteriormente, iríamos a la semana práctica con fórmulas. Aquí los muchachos en en el curso, ellos practican cómo insertar fórmulas con un ejercicio que son las tablas de multiplicación.
Aquí les digo cómo crear las tablas de multiplicación del 2 al 9, las tablas que las generen, y esto a ellos les permite aprenderse cómo insertar una fórmula, ¿sí? Cómo insertar las fórmulas. Para eso es este ejercicio. Ellos van a realizar las tablas de multiplicación y con este ejercicio se pretende que ellos aprendan cómo insertar fórmulas. Posteriormente, después de las fórmulas, permítanme tantito, tendríamos que ver el cuadro de relleno. Es decir, los maestros candidatos también tendrían que manejar qué es el cuadro de relleno, para qué sirve, dónde está ubicado el cuadro de relleno. ¿Ah? ¿Sí? El cuadro de relleno básicamente nos sirve para copiar eh, información que esté en una celda, como por ejemplo el 1 lo podríamos copiar, o también generar series. Con el cuadro de relleno podríamos generar series de números enteros, de fechas, de horas, de días o de meses. Ajá. Eso también los maestros candidatos tendrían que saberlo. Le voy a dar aquí menos. Bien, ya que vimos el cuadro de relleno, ya que vimos las fórmulas, ya que vimos las celdas activas, también sería necesario que los maestros candidatos supieran, a ver, cómo modificar el ancho de una columna, ¿sí? Es decir, cómo cambiar el tamaño de las columnas y de las filas. Es otra cuestión que los maestros candidatos tendrían que saber. Ajá. Créanme que sí hay maestros que saben todo esto, ¿eh? Es bien sabido que los maestros, muchos están analfabetas electrónicos o analfabetas digitales, pero algunos maestros jóvenes ya dominan todas estas cosas. Y una vez que ya saben cómo modificar el ancho y el alto de una columna y una fila, también deben de saber cómo insertar filas y columnas. Aquí este tema es demasiado sencillo, cómo insertar, cómo recorrer, cómo generar espacios, ¿sí? Porque para manejar listas electrónicas, pues esto es fundamental. Deben ellos de aprender a hacerlo. Ajá. Otra cosa que deberían de hacer los maestros o deberían de tener los maestros candidatos ya asimilado sería darle formato a las celdas. El formato de celdas nos enseña cómo cambiar la forma y el contenido de las celdas, es decir, la información, cómo combinar, cómo convertir la información de número entero a número con un decimal, con dos decimales, cómo combinar las celdas, etcétera. Este tema de formato de celdas es algo largo. Eh, Formato de celdas, relleno y fuente, aquí. Tendríamos que aprender a darle formato al fondo de una celda, que sería el relleno, cómo cambiarle el color de fondo. En este caso es parte del formato de celdas. Otro aspecto que los maestros deberían de saber es darle formato a los números, que era lo que les mencionaba hace un momento. Formato de celdas de números, cuándo ponerles número entero, número con punto decimal, número en fracciones, números negativos, fechas, horas, número con notación científica o en formato moneda. Eso también deberían de aprenderlo los maestros o deberían de saberlo quienes sean candidatos a llevar el curso para generar listas electrónicas. También la alineación en cuanto al contenido de las celdas, ¿sí? Cómo alinear la información a la izquierda, a la derecha, cómo ponerla vertical, diagonal, en cierta inclinación, en grados de inclinación, a 45 grados, a menos 45, a 90 grados, a menos 90, a 0 grados, horizontal, vertical, etcétera. Toda esta temática un maestro pues debería de saberlo. Ajá.
Y posteriormente ya las funciones, como la función autosuma, ¿sí? La función autosuma, ¿sí? Cómo generar la función autosuma, pero antes también el rango de celdas. ¿Qué son los rangos de celda? Y aquí ya nos metemos a lo interesante. Ya los maestros aquí empezarían a formar sus propios criterios para sacar promedios, para sacar primero sus fórmulas. Las fórmulas que les van a servir para calcular, pues, calificaciones. Entonces es necesario saber la función autosuma. Y ya de la función autosuma, pues ya vendría la siguiente parte que es, en este caso, función promedio, que ya sería el tercer trimestre para los niños. Segundo, tecnología. Y aquí tenemos la función promedio. La función promedio pues ya nos da también herramientas para sacar, primero que nada, el promedio de algunas calificaciones. Cómo sacar, por ejemplo, el promedio de 4 calificaciones de la materia de español, inglés, historia y artes, y aquí poner el promedio. Ajá, eso tendrían que saberlo. Y también, ¿por qué no? Tendrían, a ver, vamos a cerrar aquí, tendrían que saber manejar esto que son las funciones en Excel, que sería más funciones. Tendrían que aprender a utilizar funciones. Eso ya en el curso se les daría, ¿sí? Porque lo principal en el curso es que sepan desde el inicio hasta la autosuma. Ya sabiendo eso los maestros, con todo lo que les dije, ya se les explicarían algunas funciones más especializadas para calcular datos más específicos. Este sí ya sería un contenido del curso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, pasaríamos al siguiente tema. ¿Cómo quedarían ya la solución para que el maestro elabore sus listas en Excel? Y bien, ya que delimitamos el problema, la solución del problema para eficientar el contenido el uso de nuevas tecnologías, pues la solución del problema serían listas electrónicas en Excel, las cuales voy a dar a continuación alguna explicación de cómo solucioné yo mi problema para ahorrarme tiempo en el proceso de evaluación. Bien, antes de meterme de lleno con la solución del problema, quisiera hacer algún comentario respecto a la sociedad en la que vivimos. Actualmente vivimos en una sociedad que depende muchísimo de la tecnología y la tecnología nos ha venido a regular el modo de vivir, ¿sí? De ese modo también, pues se modifican también las actividades del ser humano. Es decir, no es lo mismo un médico que trabaja en el siglo XXI a un médico que trabajó en el siglo anterior. El siglo de ahora exige que los médicos utilicen nuevas herramientas tecnológicas, nuevos aparatos descubiertos recientemente, por eso es que se necesitan capacitar, y un médico que se quedó en el pasado, si quisiera obtener un buen empleo en algún hospital de mucho prestigio, pues le solicitarían forzosamente una actualización en las herramientas de su labor, ¿sí? Es decir, eh, nuevas herramientas descubiertas, incorporadas a detectar diferentes enfermedades, dependiendo de la especialidad que tenga. Si es médico general, bueno, hay nuevas cosas que deberá de utilizar el producto de la tecnología. Si es un especialista, pues con mucha mayor razón, no pueden quedarse los médicos, que es una de las actividades más importantes para el ser humano en el pasado. Necesitan estar eh, actualizándose cotidianamente. Con esto quiero decir que las sociedades son dinámicas, cambian la forma de vivir del ser humano, pero también de trabajar, pero también de producir, pero también de hacer muchísimas cosas. Entonces, la labor del docente no está, pues, fuera de este tipo de pensamiento.
de pensamiento social. Necesita forzosamente el docente actualizarse, forzosamente. ¿Sí? Es por eso que hago esta acotación. Las sociedades son dinámicas. Este ejemplo que les voy a dar fue de una lista que elaboré en el ciclo escolar 2018-2019. Quiero decirles que yo llevo trabajando con listas electrónicas desde el 2012-2011, más o menos, desde ese año. Ya voy a hacer casi una década trabajando con listas electrónicas. No quiere decir que yo sea el único maestro que lo hago. Hay muchísimos otros maestros. El detalle es que pues no lo dan a conocer. Y yo me estoy atreviendo a hacer algo que muchos se callan para sí mismos. Sé que me van a criticar, sé que me van a decir, oye, tu proyecto no es viable a estas alturas. No importa. El chiste es que siempre, aunque sea la semillita para que de esa manera esa semilla vaya germinando y en poco tiempo también la educación pública se vaya actualizando, vaya estando a la par de la educación privada. No dudo que en los privados ya tengan herramientas tecnológicas, no como la mía, a lo mejor algo mucho más innovador que lo que yo hago. Pero bueno, voy a empezar aplicando o explicando mis listas que yo hice antes de la pandemia. La pandemia al trabajo docente le vino a cambiar también muchas cosas y vino a hacer que la educación ya no se va a mover, ya no va a ser solamente presencial como lo hacíamos en el pasado. Cuando muchas universidades, cuando muchos estados ya tenían educación híbrida todavía, los estados rezagados en el país vivíamos o dependíamos de una educación presencial. Ahora ya no es así. Con la pandemia, quisimos o no quisimos entrar en lo virtual, le tuvimos que entrar. Y también aprovecho para decirles que pudiera ser otra opción un curso, un diseño de un curso que les enseña a los profesores cómo utilizar o cómo realizar videos tutoriales, cómo realizar formularios que muchos sí los utilizan pero no le sacan el máximo provecho, como lo voy a hacer más al rato. Voy a explicar cómo sacarle el máximo provecho a un formulario que dependa de Classroom o un formulario que dependa de sí mismo, aislado de Classroom. Y entonces van a ver cómo mi manera de hacer listas electrónicas va cambiando. Entonces, primero aprovecho para mostrarles una lista electrónica de hace 2 ciclos. Estamos en el 2021, hace 3 ciclos. ¿Cómo llevaba a cabo mis listas electrónicas? Bueno, yo empezaba por realizar mi formato, vean. Mi formato, al igual que el que les mostré con anterioridad, también tiene un encabezado, tiene los logos de los gobiernos de aquella época, el logo de la escuela que ahorita ya cambió, el título de mi formato que es registro de asistencia y evaluación, el grado, el grupo, y vamos a empezar por este lado. Le voy a poner un poquito de zoom. Aquí tenemos el nombre del maestro, que en este caso soy yo, la asignatura, que es Introducción a la Informática. En ese tiempo se manejaban los club de informática. Para la materia de tecnología todavía no estaba definido y creo que todavía no sigue definida la currícula. Creo que va a cambiar en este ciclo que viene. Vamos a ver qué nuevos cambios trae. El ciclo escolar, que fue el 2018-2019, el periodo, que yo le llamo trimestre, que pues puede ser trimestre, puede ser periodo, lo más correcto es periodo. Tercer periodo, y empiezo con mi formato con ¿cómo les podría decir? Con una entrada, que es el número de lista, ¿sale? Entonces trabajo en este grupo un total de 47 alumnos, y como saben, los clubes de informática en ese ciclo, pues se trabajaron en mi escuela de diferentes grupos. En este caso creo que son los segundos, al segundo A, al segundo B, al segundo C, le daban diferentes tecnologías. Para el segundo C, en ese salón yo quedé como informática, pero también iban alumnos del grupo B, D, C, de todos los grupos iban
iban revueltos los alumnos. Entonces aquí mi lista tiene a qué grupo pertenece el alumno. El alumno está ordenado de manera alfabética por nombre, aquí tenemos, de manera alfabética. Y las asistencias, que en este caso contaban 39 asistencias, ¿sí? Desde la asistencia 1 hasta la asistencia 39, porque la cantidad de horas pues era algo numerosa. No fue la lista definitiva, yo nada más llegué a la clase 23, al módulo 23. Y para registrar mi asistencia, yo utilizaba, en este caso, los unos como asistencia, los ceros como falta y la J mayúscula como justificación. Y al final de este formato aparecen las asistencias que tenía el joven, que en este caso, aquí el primer alumno, a ver, voy a hacer un zoom. En este alumno, permítanme tantito, que era Diana Laura, pues nunca faltó a clases y tenía 23 asistencias, cosa que yo no las contaba. Las generaba utilizando esta fórmula. Esta fórmula, que era una función que se llama contar sí. Ajá. Entonces ya automáticamente yo al ponerle, por ejemplo, le voy a poner una falta y vean cómo cambia. Ya no son 23 asistencias, ya son 22. Le pongo otra falta, un 0, y vean cómo cambia. ¿Sí? Y me cuenta todo. Me cuenta las asistencias, las justificaciones y las inasistencias. Tiene dos inasistencias, aquí vemos el 0 y el 0. No tiene ninguna justificación, vamos a justificarle algún día en mayúscula la J y ahí aparece una justificación que no contaría como inasistencia porque pudiera haberse enfermado ese día y no se le toma como falta, sino como justificación, y aquí me está arrojando una justificación. El alumno o la alumna de abajo tiene 3 justificaciones, aquí tenemos 1, 2 y 3, ¿sí? Y esto es de manera automática, ¿sí? Ahora, ¿por qué estoy presentando a un ladito de las asistencias, justificaciones e inasistencias un porcentaje de asistencia? Porque según el acuerdo de evaluación de ese ciclo escolar, el acuerdo de evaluación decía que alumnos que no tuvieran creo que era el 80% de asistencias, no tenían calificación, derecho a la calificación. Por ahí se me equivoco, ya se me olvidó, ya tiene más de 3 años. Si me equivoco, pues me corrigen, pero en aquel ciclo, los acuerdos de evaluación, el acuerdo de evaluación decía que con un porcentaje determinado de calificación, el alumno quedaba fuera de evaluación, ya no tenía evaluación. Y aquí yo les daba un total de puntos por asistencia, que era un 5%, según los rasgos que yo tenía. Yo a los alumnos les daba un encuadre de mi materia, encuadre de la materia, en este caso era de música. Para los del club era más o menos algo similar. Y en el encuadre, los rasgos que yo evaluaba era la asistencia. Se tomará en cuenta un 5% de asistencia al final de la evaluación, si no falta, y podrá justificar así, etcétera. Podría el alumno faltar siempre y cuando justificara. Si no justificaba, entonces este 5% se disminuía. Yo califico de un 0 a un 100%. Aquí hay algunos rasgos generales, como las tareas, los trabajos en equipo, los apuntes, con un 40%. Rasgos actitudinales también calificaba, ¿sí? Disposición al trabajo, actitudes y valores, para aquellos niños que no hablaban en clase, que estaban poniendo atención, que no estaban haciendo tareas de otra materia, pues tenían 20 puntos o 20% del puntaje total, del porcentaje. Sin embargo, yo si veía que los alumnos platicaban, en ese rasgo les iba quitando, que es este. A ver. Rasgos actitudinales, aquí se llevaban todos el 22%. Aquí tengo rasgos generales, y los rasgos generales los dividía en tareas, aquí venían las tareas, los apuntes, y los rasgos actitudinales, actitudes y valores,
disposición al trabajo tenían 10 y 10, y si yo notaba que platicaban, como en este caso, para este alumno o alumna, yo le quité 5 puntos, y no fueron 5 puntos de tajo, a lo mejor fueron en una clase por estar platicando un punto, en otra clase por estar haciendo otras cosas ajenas a la materia. Pues aquí en disposición al trabajo, pues le quitaba otros puntitos. Perdón, creo que se está, mi imagen está tapando, ahí está. Ujú. Entonces yo ahí ya les iba quitando a los alumnos alguna calificación. Bien. Eh, entonces mi formato estaba dividido de esta manera: rasgos generales, tareas, apuntes, rasgos actitudinales. Aquí les daba participaciones a los niños. Si yo consideraba una participación de 5 puntos, pues ya se les sumaba al total de manera automática, ya no estaba sacando promedios. ¿Sí? Si le quería poner o se ganaba 5 puntos, pues ahí estaba. El total de puntos, les hacía un examen. También les evaluaba por aquí los apuntes eran básicos, ya que los apuntes son considerados como lo que conocemos como portafolios de evidencias. El portafolio de evidencia para mí, pues eran los apuntes. Por aquí les pongo eh, ese rasgo por aquí arriba. Asistencia, rasgos generales, actitudinales. Aquí está. Para evaluar los apuntes se tomarán en cuenta los siguientes rasgos. Deberían de forrarlos, deberían de fecharlos, deberían de tener sus apuntes más o menos así. ¿Y qué les tomaba en cuenta con los apuntes? Pues su limpieza, la ortografía, buena caligrafía, total de sesiones, todo esto les evaluaba en sus apuntes. Y para mí, los apuntes era la manera en cómo ellos llevaban la evolución del aprendizaje, cuando menos en actividades, cuando menos en algo que nosotros manejábamos en ciclos pasados como portafolio de evidencias. Era para mí la evidencia de que el alumno había trabajado. Ajá. Y eso lo calificaba en mi lista de esta manera. Miren, por aquí tengo un rasgo de apuntes, ¿sí? Y yo aquí calificaba limpieza. Mis rasgos iban de excelente. A ver, lo voy a ampliar. Aquí iban de excelente, bueno, regular y malo. Entonces yo aquí le podría poner, ¿qué le ponía? Una X, creo. Le ponía una X: excelente, en ortografía excelente, en buena caligrafía excelente, en total de sesiones excelente, y en estructura excelente, y en presentación excelente. Y ya con eso iban obteniendo ellos su calificación final. Por acá tenía algunas observaciones. En caso de que yo detectara algo en el alumno, yo podría ponerle por aquí, le podría poner a ver, vamos a ponerle: se detectó en el alumno una falta de limpieza, ya que se encontraron algunos grafitis. Punto. Y ya se llevaba por ahí, el alumno se llevaba su anotación. Cuando la mamá venía a preguntar cómo iba su niño, pues yo yo ya le daba algún informe, ¿sí? Alguna observación con respecto a a su cuaderno. Y ya estas calificaciones yo ya las copiaba en mi lista, en esta parte de apuntes, miren, ¿sí? Apuntes, y ya aquí me cambiaba. En este caso, para este niño, aquí está, 10 de apuntes. ¿Quién era? A ver, vamos a ver. Es Giovanni Jaret. Lo que pasa es que estaba sin calificación porque estaba dado de baja. Y ya cuando le califico su apunte, aquí aparece de manera automática el 10. Lo vamos a hacer con la niña que sigue. A ver, una X aquí. Excelente, 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 excelente. Y aquí tiene 10, Diana Laura,
nos vamos a la lista y como vemos, la segunda niña, que es Diana Laura, que corresponde a Diana Laura, por aquí tiene 10 en apuntes. Ahí todavía no evaluaba apuntes en este ejemplo. Y ya, sin hacer absolutamente nada, bueno, ya el alumno tenía automáticamente en su lugar la calificación del apunte. Lo mismo pasaba con actitudes y valores. Yo aquí ya disminuía la calificación. Y pasamos ahora al punto del examen. Cuando yo aplicaba examen, bueno, pues lo que sacaran aquí yo se los anotaba. Ya una vez llenando todos los rasgos, el porcentaje sería el porcentaje final, y la calificación final se calcula ya con alguna fórmula que yo diseñé aquí, que este es el fin del curso, enseñarle a los docentes cómo generar sus propias fórmulas para que esto se haga de manera automática, ¿sí? Y lo haga el programa de Excel, que no lo hagan ellos. Y en ese momento, para la evaluación, para ese ciclo, perdón, en las observaciones yo lo que ponía nada más era aprobado, en caso de que tuviera una calificación arriba de 5, o reprobado. Y esto no lo pongo yo, esto lo pone el programa de Excel automáticamente. Aquí, por ejemplo, tiene 5, si yo le pongo 10, cambia automáticamente aprobado con esta fórmula. Esta fórmula me permite a mí, vamos a quitarle, de manera automática que la lista se programe de esta manera. Bien, ya en la parte inferior de la lista se calculaba el promedio de aprovechamiento del grupo con esta formulita. ¿Vale? Con esa formulita, ya una vez que se diseña, se aplica. Y para este grupo de 47 alumnos, el promedio de aprovechamiento pues, fue de 7.8, que era el promedio estándar de la escuela en ese ciclo. La escuela estaba en ese promedio, 7.8 de aprendizaje, de aprovechamiento escolar. Las clases impartidas, pues como ven, son 23 y se calculan automáticamente con esta fórmula. El porcentaje de aprobados, pues fue 93% y se calcula con esta fórmula, miren, con esta. Los hombres reprobados fue 1, mujeres reprobadas 1, en total 2 reprobados, y el porcentaje de reprobados era de 4.5. Los aprobados pues fueron 21 hombres, 21 mujeres, 42 alumnos en total, y fue de 95.5 porcentaje. En total había 44 alumnos. Por aquí varía el porcentaje de aprobados. Por alguna razón no, algo le moví. Y teníamos un total de 45 alumnos. Aquí se detectan 47. Aquí la fórmula estaba fallando. A ver, vamos a ver. Aquí contar si es H. Alto. Ah, sí, las bajas. Aquí estaban una baja, otra baja. Son 3 bajas. Entonces por eso se ve disminuido el porcentaje acá. Sí, por las bajas. Y aquí en lugar de 47 alumnos, pues me detecta 45. ¿Sí? Aquí. No le quité que era baja. Y ahora sí, son 44 alumnos. Ajá. Y ya posteriormente aquí viene mi firma electrónica, elaboró, ya nada más tendría que poner esto aquí. Y de esta lista, bueno, pues ya se genera una impresión. Ya cuando la tengo lista, le doy a imprimir y ya me va, tengo que ajustar solamente. Ajustar todas las columnas a una página y está. Me va a imprimir 2 hojas, ¿sí? En oficio, de tamaño, perdón, de orientación vertical. Por aquí tengo mucho margen, hay que quitarle margen.
Si quisiera yo ya la mandaría así a un PDF si quiero o a la impresora. En este caso vamos a mandarla a un PDF y le vamos a decir que la imprima. Está imprimiendo, me está pidiendo que dónde la voy a dejar. Bueno, lo vamos a dejar en... Bien, y ya finalmente me la mandó a un PDF. Así aparecería. Como ustedes se dan cuenta, ya es un diseño un poco más limpio que los ejemplos que les puse al principio. Le podemos dar un acercamiento para que vean ustedes la apariencia al momento de mandarla a la impresión. Vamos a alejarle tantito. Nos vamos a pasar a la hoja número 2. Aquí está mi firma, aquí aparecerían los porcentajes, promedio de aprovechamiento, clases impartidas, etcétera. Y ya esto ya está listo para mandarlo, como les estaba diciendo, a la dirección. A la dirección con las secretarias para que lo suban las calificaciones a la, ¿cómo se llama? A la plataforma. Bien, pero no sería todo, todavía habría más cositas para esta lista. Eh, por aquí tendríamos el concentrado de calificaciones. Aquí podemos vaciar de la materia de tecnología, cuánto tienen el primer trimestre, segundo trimestre, etcétera. También podríamos sacar recomendaciones. Esto nos los estaban pidiendo, las recomendaciones nos las estaban pidiendo en este ciclo escolar, ya me acordé. Y de la lista electrónica salían de manera automática las recomendaciones, observaciones específicas y recomendaciones específicas de los apoyos requeridos. ¿Sí? Por ejemplo, para esta niña, este niño Giovanni Jared, pues no hay recomendaciones específicas. Si se acuerdan, está dado de baja. Para Diana Laura, no cumplió con 3 o más tareas. Y aquí está la formulita que detecta ese detalle en la lista. ¿Sí? Entonces, una observación específica es que la niña no cumple con tareas. Abarca Hernández, Diana Laura. A ver, vamos a ver. Aquí lo vamos a tachar. Nos vamos al rasgo de tareas. Aquí está. Aquí tiene 5, 5, 5, 5, 5, 5 con 3 tareas que no haya cumplido. Pues ya se le genera una observación. Fueron 3, 4, 5, 6 tareas con las que no cumplió. Y acá las recomendaciones dice, no cumplió con 3 o más tareas. O sea, hay que ver eso en casa. La recomendación es que la mamá necesita apoyar al maestro en casa. Y aquí, recomendación específica. Necesita apoyo para la entrega de tareas en tiempo y forma. ¿De quién? Pues de los papás. Necesita apoyo, mayor apoyo. Esa es la recomendación. Esto lo genera también de manera automática la lista, miren. Con esta fórmula yo detecto automáticamente qué tipo de recomendación específica necesita la niña. Aquí tenemos otro caso de Ernesto Acosta Rosales. No cumplió con 3 o más tareas. No es suficiente su desempeño en los resultados del examen. Vamos a ver el número 6, Acosta Rosales, cuánto sacó en el examen. A ver, aquí se supone que es el examen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues sacó un 5 en el examen. Aquí estamos viendo, miren. Acosta Rosales Ernesto. Sacó 5 en el examen, por lo tanto, se le genera automáticamente en el examen una recomendación. No cumplió con 3 o más tareas, no es suficiente su desempeño en el resultado del examen, y de esto se hace una recomendación, ¿sí? Con esta formulita. Esta fórmula genera esta recomendación. Dice, necesita mayor apoyo para la entrega de tareas en tiempo y forma. El padre o tutor debe de poner más atención en casa al final de cada bimestre para que su hijo o hija se prepare para evaluaciones finales. Ahí está la recomendación generada automáticamente por la lista electrónica. Y también recuerdo que en
En ciclos pasados nos pedían las famosas evaluaciones por competencia, ¿sale? Así es que también yo diseñé aquí mi cuadrito de evaluación por competencia, rasgos generales, saber, ser y hacer. Y en el saber, pues el examen teórico, las participaciones en clase. En el ser, pues las actitudes, asistencia a clases, apego a valores y disciplina. Y en el hacer, los apuntes, las tareas y las guías para el examen. Y esto lo genera de manera automática, pues también la lista. Miren, con estas formulitas. Bueno, estas son formulotas. Afortunadamente, pues ya no, ya la evaluación por competencias, pues ya no nos las exigen. Y no nos las exigieron en la escuela, pero yo estaba prevenido por si las dudas me exigían las evaluaciones por competencia, yo ya tenía mi formato electrónico, ¿sale? De esta manera yo ya estaba preparado, pues para lo que solicitara la dirección. Ajá, y también sale de la lista. De aquí sale la evaluación por competencia. Bueno, y este es un ejemplo de una lista que yo utilicé antes de la pandemia. Y ahora con la pandemia las necesidades cambian, las situaciones cambian y pues ahora hay que generar nuevos formatos. Uno de los aspectos que se me olvidó mencionar es las herramientas para evaluar, herramientas o instrumentos de evaluación. En este caso, para el club de informática, bueno, yo les dejé un trabajo, a ver si está por aquí, un trabajo, es un ejemplo, en donde yo les pedía una línea del tiempo para las generaciones tecnológicas, la primera generación, segunda generación, y ya les especificaba cómo les iba a evaluar acá. La organización excelente de 10 a 9, la información está muy bien, bueno, la información está organizada con párrafos, regular o necesita ayuda. Entonces iban los puntos de 10 a 5. Ajá. Entonces, una vez que yo a los niños ya les daba los rasgos de los cuales yo iba a calificar su línea del tiempo, ya les daba yo ideas cómo lo podían hacer como un trenecito, primera generación, ventajas, desventajas, o como un gusanito, o de esta manera como una línea del tiempo en en una cartulina, y una vez que ellos terminaban su trabajo, me lo presentaban en el salón, bueno, pues yo diseñaba mi herramienta para calificar. Así que en este caso, bueno, aquí le puse tipos de energía, pero pues igual le ponía línea, línea del tiempo. ¿Mm? Una vez que ya le ponía el título, ahora sí, ya se los evaluaba de esta manera. Ya venían con su cartulina y yo en organización, en imágenes, redacción, ya les ponía una tachita, ya recababa la calificación final y con esto yo evitaba dar explicaciones porque al equipo fulano le puso más calificación que a nosotros. Ellos eran conscientes de que probablemente les faltaron imágenes, probablemente les faltó en la redacción algunos aspectos importantes como ventajas, desventajas. Ya ellos evitaron estar recriminándome a mí porque ellos más y porque yo menos. Ya con esta herramienta o instrumento de evaluación ellos no tenían o dejaron de mostrarme esa parte, esa parte de comparar por qué ellos más y por qué yo más menos. Entonces ya una vez que yo terminaba de evaluar, ¿sí? Abría mi lista en línea del tiempo, aquí le ponía línea del tiempo, generaba mi, mi fórmula, en este caso, a ver, vamos a poner, la vamos a quitar aquí. Aquí le vamos a quitar por razones de ejemplo. A ver, aquí vamos a generarla.
es igual a línea del tiempo. En esta parte, enter, y ya de aquí arrastramos y se genera automáticamente su calificación y ya era todo. Vamos a comparar. Tuvo 8 el alumno Diana Laura. A ver, vamos a ver a Diana Laura, línea del tiempo. Diana Laura efectivamente tiene 8. Arlet tuvo 10. Vamos a ver en la lista. Arlet, en la línea del tiempo que tenemos, tuvo 10 y así sucesivamente. Esto es un ejemplo cómo se pueden implementar instrumentos de evaluación, ¿sí? En listas electrónicas y es muy rápido calificarlos. Y es muy justo también, es algo que a ellos les gusta porque se dan cuenta dónde fallaron, dónde tienen que mejorar, qué es lo que a ellos les faltó y sobre todo dejan de comparar por qué a mí más y por qué a ellos menos, o por qué a mí menos y a ellos más. ¿Sale? Entonces también en una lista electrónica se pueden implementar instrumentos de evaluación. Bien, y ya para terminar, les voy a poner el ejemplo de una lista electrónica ya ahora con la pandemia. Ya las cosas cambiaron, incluso ya cambiamos de gobierno, ya es un nuevo gobierno, aquí están los logotipos, es un registro de evaluación debería de ser de evaluación y porque también en este periodo yo paso lista o pasaba cuando era totalmente en línea. A los niños les mandaba un formulario para que pusieran su asistencia y de esa manera yo evaluara también esa asistencia, porque en este formato también incluye una calificación para la asistencia, también de 5 puntos sobre 100. Aquí está, miren, aquí está. Ese formato lo subía yo a un formulario, les mandaba la liga, ellos ponían su asistencia, yo retomaba esas asistencias y quienes tenían el total de asistencias pues tenían 5 de acuerdo al número de asistencias que tenían en un periodo con esta fórmula, miren. Obvio, tendría que vincular, yo del formulario tendría que bajar la base de datos para utilizarla aquí. Y miren, perdón. Este es un formatito que hice para asignarles si tenían 5 puntos o no lo tenían. El formato de asistencia, déjenme ver dónde lo generé por algún lado. Permítanme ver. Ah, ya sé. Hice otro formato adicional a este. Bien, pero igual, ¿no? Yo ya tengo de manera electrónica todas las asistencias, yo ya sé quién entró, quién no entró a poner su asistencia. Y de ahí, pues ahora ya solamente tengo una lista adicional. Permítanme tantito, en donde tengo mis asistencias. Les voy a mostrar dónde tengo mis asistencias. Aquí están. Ciclos escolares. Ciclo escolar actual. Listas. En el segundo trimestre. Primeros. Aquí está. Primeros. Pero aquí estaba la asistencia. Asistencia del segundo trimestre. Primeros. Aquí va a aparecer un formato. Este formato me lo envía a la dirección. Yo lo único que hago es utilizarlo, así me lo muestra. ¿Vale? Y en este formato, pues yo ya voy, por ejemplo, en la semana 11, yo descargo de mis formularios, vinculo los resultados del formulario y los paso a Excel. Yo les enseñaría cómo vincular esto y cómo hacer que de aquí, por ejemplo, esta es la asistencia para los grupos de primero, van revueltos todos, primero A, B, C, todos aquí tienen su asistencia y yo con una fórmula vinculo al primero A y en la semana 11, con esta fórmula
¿sí? Busco a todos los del primero A y pongo si asistió o no asistió. Por ejemplo, Alarcón Esteban María Guadalupe dice presente en la semana 11. Vamos, aquí antes está una alumna que es Abarcacelis Hexemani, que tiene asistencia, que es del primero A. Vamos a buscarla en la base de datos. Cancelo todo, solamente pongo a los del primero A, aceptar. Abarcacelis Hexemani, aquí está, con asistencia, miren. Aquí debe de tener presente. Ahí está, presente. Entonces, aquí me aparece presente. Y yo con una fórmula busco el total de asistencias y de acuerdo al total calculo el promedio y decido, aquí, miren, con esta fórmula calculo cuántas asistencias hubo en 2, 4, 6, 8, 10, 11 semanas. En 11 semanas y con esta fórmula ya yo decido si les doy los 5 puntos o no les doy los 5 puntos si fueron muy poquitas, ¿sí? De acuerdo a un promedio. Bueno, de esta lista yo extraigo los puntos totales y los mando a mi lista donde dice asistencia. Miren, abarca Celis Hexemani, aquí ya tiene 5, yo los copio, voy copiando todos y de aquí ya los enlazo a una fórmula. Aquí, esta fórmula busca si tiene 5 o 0 puntos y yo ya de esa manera ya pongo los puntos por actividades. El formatito cambió para las clases en línea y ahora en lugar de asistencias aquí tengo mis actividades. Ajá. De acuerdo a las actividades también yo tengo mis enlaces a los formularios. Los voy a explicar. Por ejemplo, la vocalización. Aquí tengo los resultados de todos los niños que contestaron este formulario. Bajo mi base de datos, la bajo, la coloco aquí y ya de aquí yo hago una búsqueda y veo qué niños cumplieron con la vocalización que está aquí. ¿Sí? Los que tienen un guión con esta fórmula se detecta que no enviaron su trabajo. ¿Sí? ¿Y cómo lo van a enviar? Por medio de formularios. A ver, vamos a ver este examen, el ejemplo de este examen. Yo hice mi formulario para aplicarles examen. Es guía de estudio, perdón, en la semana 23. Es una guía de estudio, ¿sí? Este es mi formulario, miren. De esta manera yo les mando la guía para que ellos la contesten. Me voy a dar prisa, ¿sí? Les hago sus preguntas. Esto apoyado con apuntes que les envío, con videos, y ya ellos contestan. Ajá. No voy a contestar uno, obviamente, solamente les voy a poner el ejemplo de cómo contestarían. Aquí me está mandando que ya se cerró, hay que abrirlo. Lo abrimos. Ábrete. Ahí está abierto. Le doy vista previa. Me pide mi correo electrónico. Y lo copio, lo vamos a copiar de aquí. Control C. Control V, elijo el grupo, son 6 grupos, los 6, ¿sí? A, B, C, D, E y F, son 6, 3, 6. Elijo el grupo en el cual yo estoy, primero C, siguiente, y del primero C yo elijo el nombre de mi lista, de la lista. A ver, vamos a elegir el primer nombre que es Abarca. Ahí está, ya lo elegí. Le doy siguiente. Por eso les digo que hay herramientas para trabajar en los formularios que nos van a generar pues algo más fácil para el maestro, para evitar estar copiando de alumno por alumno. Esto que les estoy mostrando ya me da la facilidad de ubicar al alumno, su calificación y un montón de cosas más, miren. Ya aquí yo tendría que calificar, contestar, contesto mi guía y al final le doy enviar. Obviamente no me lo va a enviar porque no he contestado nada.
Bueno, pero para los que ya contestaron, aquí voy a tener los resultados. Aquí, en esta hoja de cálculo, pero de Google. Ya no es de Office, ya es de Google. La de Office es Excel, la de Google ya cambia su nombre. Se llama Sheet. Ya es diferente el nombre, cambian un poquito las funciones, pero en esencia son hojas de cálculo, las dos. Ya aquí tengo mis datos. Quien contestó primero, pues fue esta niña del primero E. Contestó el día 21 de febrero del 2022 a las 9:05 de la tarde con 26 segundos. Me da todo, la dirección de correo, la puntuación que obtuvo de 43 preguntas, obtuvo 19. El grado y el grupo, pues ella es del primero E y se llama, a ver, aquí vamos a encontrar su nombre, permítanme tantito. Se llama Victoriano Ponce Perla Carelli. ¿Sí? Y aquí está su calificación. Miren, esto yo ya se lo incluí. Esto no lo tienen los formularios. Esto lo calculo a través de una fórmula. Nuevamente, las benditas fórmulas son las que nos salvan. Son difíciles de diseñar. Tendrían que tener mucha lógica, pero son bien útiles, miren. Aquí desafortunadamente la niña sacó 4.4 de calificación. Aquí hay un niño o varios niños que sacaron 9. Aquí es uno que sacó 10 redondito. Sí, yo nomás hago la primer fórmula, copio y automáticamente me calcula todo. ¿Sí? ¿De acuerdo a qué? Pues de acuerdo a la puntuación que obtiene. Y ya solamente tengo que copiar el grado, el grupo y el nombre. Esas las tengo que enlazar. A ver, estamos hablando de la guía de estudios. A ver, vámonos a artes, guía de estudios. Aquí está, la guía de estudios. Todos esos, esa base de datos de Excel, de Google, perdón, que yo tengo aquí, yo la descargo. Sería cuestión de que yo les enseñara cómo hacerlo y lo pongo en Excel y ya hay un vínculo. Ya se vinculan las bases de datos de Google a Excel. Y ya una vez que yo los tengo en Excel, ya es muy fácil. Ya no tengo que estar de niño por niño viendo cuánto sacó. A ver, vamos a ver en la guía, primero A, en la guía de estudio. La guía de estudio, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. A ver, vamos a ver la segunda niña que sacó 9, según esto. María Guadalupe Alarcón Esteban, que es esta niña, y sacó 9. A ver, lo voy a subir porque parece ser que no se ve. Ahí está. Sacó 9 en la guía de estudio. Me voy a la guía de estudio y busco del primero a Alarcón Esteban María. A ver aquí, la guía. Primero busco el primero A. Cancelo todo esto, primero a aceptar. Y después busco Alarcón María. Aquí está, miren. Aquí está. Es el registro número 22. Esta niña sacó 9. Veamos si eso es verdad. Nos vamos a la calificación. Y aquí está. Calificación 9. Y en la lista tiene que reflejar un 9. En la guía para el examen, aquí está. Es un 9. Con esta fórmula yo busco la calificación de la niña y ya no tengo que estar a la antigüita. Observen. Los maestros, según lo que yo investigué, es así. Victoriano Ponce Perla Carelli es del primero E. Saco mi lista del primer, aquí está el primero E y dije que se apellidaba como Victoriano y en el primero E Victoriano. ¿Cuánto sacó Victoriano? Pues fue 19 aciertos. Tengo que hacer el cálculo o tengo que hacer una tablita. 19 aciertos corresponde a 4.4 de calificación y pongo 4.4. Recuerden que yo trabajo 12 grupos. Tendría que estar haciendo esto 12 veces de alumno por alumno y ahorita son 6 grupos del A al F. ¿Cuánto tiempo me tengo que tardar?
Y sin embargo aquí no le invierto mucho tiempo. Aquí lo único que haría, a ver, permítanme, es vincular mi base de datos de Google. Aquí está, ya la vinculé, ¿sí? Tengo que hacer otras cositas extras. A ver, vamos a ponerle todo. Ujú. Tengo que hacer otras cositas extras que igual yo les enseñaría cómo hacerlo. Y ya después de eso, tengo que ponerme en la guía para el examen y hacer esta formulita, miren. Esta formulita que me va a permitir buscar alumno por alumno, grado por grupo, ¿sí? Hasta dar con todas las calificaciones. Una vez que yo ya tengo esa formulita, miren, voy a borrar todo esto. Con esa formulita, ¿sí? Ya solamente con el cuadro de relleno. Por eso les digo que los maestros candidatos a un curso de este tipo deben de conocer el cuadro de relleno. El cuadro de relleno sirve para copiar fórmulas. Le doy así y automáticamente me detecta. Vamos a ver el último alumno que sacó 7 del primero A. El penúltimo es Vega Ramírez del primero A. Me voy a asistencia, perdón, a guía, que estoy calificando la guía. Me voy al grupo primero A. Le doy a aceptar. Ay, se me olvidó su nombre. Permítanme. Vega Ramírez Eduardo Isaí. A ver, me regreso a la guía. Vega Ramírez. A ver, busco Vega. Vega Ramírez del primero A. Vega Ramírez no tiene calificación. No es, no lo hizo, no hizo la guía. Quien sí la hizo fue Viguri Castro, tiene 7. Vamos a ver Viguri Castro. A ver, en guía, Viguri Castro, aquí está. Ella sí lo hizo, estaba mal yo. La computadora no se equivoca. Muchas veces quienes nos equivocamos somos nosotros los seres humanos. Y ahí está con un 7. Nuevamente, Viguri Castro, Carmen Sinaí, primero A. Viguri Castro, Carmen Sinaí, con 7. Miren, aquí está el 7 y vemos que corresponde a la guía para el examen. Ahí está. ¿Cómo la ven? Me estaba equivocando yo. La computadora no se equivocó. Entonces, vean qué rápido. Ya no tengo que estar alumno por alumno. Ya solamente tengo que crear mi formulita, copiarla y saber que está bien la fórmula. Y en eso consiste el curso, en enseñarles estas estrategias a los maestros para que sepan utilizar este tipo de herramientas tecnológicas. Por eso digo que primero se necesita por empezar con los maestros más hábiles tecnológicamente hablando y enseñarles estas herramientas para que no estén alumno por alumno. Alguien me va a decir, ¿y qué caso tiene que nos enseñes a vincular desde un formulario en Google y bajar esa información a Excel si ya se acabó la pandemia? Pues sí, la pandemia ya va de salida y espero que ya se acabe, pero la educación híbrida no se va a acabar. Desafortunadamente la educación híbrida llegó para quedarse y ya no se va a ir. Los maestros ya no van a poder trabajar solamente en presencial, va a ser necesario que trabajen en híbrido, ¿sí? No hay más. Y si quieres ahorrarte tiempo para calificar, por ejemplo, un trabajo, pues mándaselos en línea, que te lo contesten, dales un tiempo, cierras tu formulario, bajas tus calificaciones, las pasas a Excel y con una fórmula, ¡plau!, rápidamente recuperas las calificaciones que te haya generado esa actividad. Y no estoy hablando de una guía de estudios, no estoy hablando de un cuestionario, estoy hablando de cualquier tipo de instrumento de evaluación que ustedes apliquen en su materia en línea, siempre y cuando se genere una base de datos como la que yo les podría explicar, ¿sí? Una que lleve precisamente los nombres de los alumnos. Por eso es importante que lleven estos nombrecitos, miren. Porque si no llevan estos nombres, yo no los puedo buscar en la lista, ¿sí? Abarca Celis Hexemani, tiene que aparecer
aquí en el formulario, pero también tiene que aparecer en la base de datos donde va a contestar. Ya no, ella no va a escribir su nombre, como hace rato yo les mostraba, ya el alumno solamente tiene que elegir y no se va a equivocar al escribir su nombre. Miren, a ver, abarca, aquí la vamos a poner, siguiente, ya no lo va a escribir. El, el, el recurso tecnológico automáticamente le genera su nombre, siguiente, para que no haya errores de que utilizó mayúsculas, minúsculas, dos espacios, ahí ya no hay ningún error. Esto lo tiene que hacer el maestro, esto lo tiene que llenar el maestro para evitar esos errores. Y en eso consiste el curso, en darles esos tips para que ustedes diseñen sus listas y no haya errores. No hay errores. Entonces ya una vez que el alumno eligió su nombre, no escribe su nombre, solamente le da un clic a donde está su nombre y ya automáticamente contesta, ¿sí? Le da enviar y se registran sus respuestas en esta base de datos de Google. Esto sí ya lo saben. Aquí se generan en esta hoja de cálculo de Google, se generan las respuestas, que son estas, ¿sí? Y aquí automáticamente aparece el nombre. Y con este nombre, cuando descargamos toda la información a nuestra lista electrónica que está en la guía, ya los nombres pasan por default y con estos nombres yo hago una comparación con estos, empatan las comparaciones y pone la calificación que debe de ser en segundos. En lo que te tardas de dar un clic del alumno 1 al alumno 40 y ya se generó su calificación de manera automática. Ahora, hacia allá va la tecnología. Los maestros, ¿hacia dónde vamos? ¿A seguir trabajando a la antigüita? ¿O a empezar por lo más sencillo? Y es paso a pasito. A mí esto no me llevó un mes aprenderlo, un mes diseñarlo. Me ha llevado años de trabajo, ¿sí? Pero se debe de enseñar, de empezar por lo más sencillito e ir de la mano con los maestros a lo más difícil, poco a poco. Empezar por una lista electrónica muy básica, muy sencilla. Y ya conforme ellos vayan familiarizándose con el programa de Excel, ellos mismos van a ir generando más, ¿cómo les podría decir? Más elementos a su lista, un poco más difíciles, un poco más a ellos les genere más, menos tiempo en estar trabajando. Y poco a poco van a ir ellos diseñando y creando sus propias listas, amoldándolas a sus materias, a su manera de trabajo, sobre todo a su manera de evaluar. Bien, entonces les dejo para que ustedes analicen este tipo de trabajo. Se puede empezar por lo más sencillo, claro que sí. Ustedes ya vieron hasta dónde podemos llegar. Y se puede iniciar con los maestros que tienen más habilidades en esta tecnología. Los que no tienen habilidades se puede diseñar un curso para que vayan aprendiendo desde cero. Déjenme decirles que yo fui maestro en 1998, empecé a trabajar en una de las primeras escuelas de computación aquí en Chilpancingo. Se llamaba IETI y estaba ubicada en Teófilo Lea y Leiva. De ahí se expande y se cambia a Plaza Guerrero. Y después genera una segunda escuela en Juárez. Después llega una empresa de Cuernavaca, Morelos, o de Morelos, llamada CETEC, así como el sindicato. Y nos venden a toda la escuela con todos los trabajadores que ahí laborábamos, nos venden a esa empresa. Y yo ahí en esas escuelas trabajé y después de CETEC me cambié a ICETI, que estaba en la calle, ay, ¿cómo se llama esta calle? De la Alameda, en un edificio alto. Creo que es Zapata. Bueno, no quiero equivocarme. Ahí en esa escuela terminé ya
trabajar la computación. Yo era encargado de dar Word, Excel, PowerPoint, Outlook, también daba diseño gráfico, también daba programación elemental en Visual Basic, un programa orientado a objetos, un lenguaje de programación orientado a objetos. Y después las escuelas de computación se vienen abajo. Yo tuve como alumnos a muchos docentes. Antes de yo trabajar en la docencia aquí en la SEP, tuve como alumnos a muchos docentes. Los maestros iban a llevar el curso de Word, básicamente porque querían hacer planeaciones en computadora, querían hacer documentos en computadora y no había quien les enseñara. Para eso estaban esas escuelas. Pero como la sociedad fue cambiando, cada vez la informática fue más intuitiva, es decir, que sin saber computación, solamente con ver iconos, gráficos, dibujos, tú ya intuías para qué servía. Si le dabas un clic al icono de la impresora, lógicamente tú intuías, se va mi trabajo al papel, allá en la impresora. Entonces, los genios de la informática idearon la manera de que las personas utilizaran las computadoras sin necesidad de llevar cursos de un año, de medio año, y así desaparecieron las escuelas de computación. Actualmente las escuelas de computación que hay ya no tienen alumnos. He intentado buscar algunas de ellas y ya nadie va. ¿Por qué? Porque creen que solamente sirve para trabajos muy básicos, pero como ustedes están viendo, se necesitan de cursos un poquito que vayan más allá de lo obvio, un poquito más especializados, y esas escuelas nunca las van a encontrar. Si ustedes quieren llevar un curso para hacer videos, aquí en Chilpancingo creo que no hay. No hay quien les enseñe a hacer videos, tutoriales, no hay quien les enseñe. Claro que los jóvenes son bastante hábiles, pero hay un problema, que los jóvenes hacen videos no para algún trabajo, hacen videos por diversión, ¿sí? Por satisfacción. Quienes de verdad necesitan este tipo de herramientas, que son los maestros, pues se ven limitados a pocas herramientas. Entonces, si quieren los maestros buscar una escuela donde les enseñen a hacer videos tutoriales para subirlos a YouTube, no hay. Deben investigarlo, deben de crearse ellos una manera de aprender estas tecnologías que le van a servir en su quehacer diario, pero sobre todo en su quehacer futuro, porque para allá va la educación, automatizarse. Todo va a ser automático. No duden que nos van a pedir en un futuro las evaluaciones electrónicas. Van a decir, ya no quiero el papelito. Vamos a colaborar con el planeta y ahora quiero tus listas electrónicas. Y esas listas electrónicas deberán de subirlas, así como ustedes las dan, a la plataforma. ¿O qué tal? En un futuro no muy lejano, en lugar de tener escritorios que tenemos como maestros, ya nos dan un escritorio con una pantalla digital en la cual pongamos nuestra contraseña, entremos al sistema de la escuela, bajemos la lista, esas listas que van a estar actualizadas desde allá, desde el área central de la SEP, en donde va a haber alumnos que estén listados, las bajas, los cambios, ellos van a regular todo, a nosotros solamente nos van a permitir entrar a las listas, poner asistencia, y la asistencia que creen ya no va a ser fulano de tal, ya van a ser en el salón con una huella digital. Van a entrar los alumnos con una huella digital, van a capturar su asistencia y los alumnos, en lugar de una butaca con una paleta de madera, ya van a tener un mesabanco con una pantalla plana en donde van a entrar, van a poner su huella digital, van a entrar a su área de trabajo, van a sacar sus libros electrónicos, ya no van a llevar libros en físico, van a tener sus cuadernos, sus apuntes electrónicos. Obvio, el cuaderno normal ya no se va no va a desaparecer todavía, se va a seguir utilizando, ¿sí?
Y en su casa igual, si ellos quieren trabajar en su casa, también van a entrar al sistema. En el sistema van a entrar a su área virtual para hacer tareas, actividades que el maestro va a evaluar en línea y tendrá que utilizar todas estas herramientas tecnológicas. Maestro que no está actualizado, o se queda o se jubila. Si se queda, la va a pasar muy mal, como en la pandemia, que muchos maestros tuvimos que aprender a fuerza. Y los que no, ya querían tirar la toalla. Muchos se jubilaron. Me da miedo hablar de estas cosas. Mejor hay que empezar paso a pasito. Es un gusto haberles creado este video. Créanme que ya tenía muchas ganas de decir estas cosas a personas que pueden tomar decisiones. Y el objetivo no es que yo dé los cursos, el objetivo es que ustedes tomen una decisión de toda la información que ya les di. Si ustedes quieren hacer el curso con quien quieran, con algún especialista, para mí está fabuloso. Y el día en que ustedes quieren ayuda de su servidor, para mí va a estar fabuloso, genial colaborar para el bien de nuestro pueblo mexicano, de nuestros trabajadores de la educación, para que estemos cada día mejor capacitados y no nos ganen los privados y mucho menos. Los extranjeros ya nos llevan muchos kilómetros adelante, pero podemos alcanzarlos porque vienen las nuevas generaciones empujando recio. ¿Sí? Y ya vamos a empezar una nueva era en la educación híbrida. Que descansen, les agradezco su atención y cualquier duda por aquí vamos a estar. Mi correo es sax711106 y mi teléfono es 7471 6170 99. Fue un placer estar con ustedes. Hasta luego.